Chile, los alumnos de piel morena son percibidos como menos competentes académicamente. Ello porque el tono de piel marcaría las expectativas educativas y las calificaciones escolares. Según una investigación realizada por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en la Educación de la Universidad Católica, mientras se espera que un estudiante blanco tenga éxito en la universidad, se ve como más probable que el alumno moreno ingrese a un instituto profesional o simplemente no llegue a la educación superior. Según el mismo estudio, el sesgo opera tanto para hombres como mujeres. Para un alumno moreno se esperan menos años de estudio, menor competencia profesional, mayor desempleo y hasta menores niveles de salario. Conversamos de estos datos con Jorge Mansi, director de MIDE e investigador del CPUC. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela. Cuando leíamos parte de este estudio y analizábamos las conclusiones, Jorge, nos llamaba la atención de que ciertas discriminaciones o ciertos sesgos se dan al interior, por ejemplo, de una sala de clases con alumnos que tienen la piel más blanca y los alumnos que tienen la piel más morena. ¿Somos así de discriminadores o así percibimos quizás el futuro que puedan tener las personas? A ver, los seres humanos, esto es una constatación más general de la psicología, tenemos una tendencia muy natural a categorizar a los demás. Y una vez que los categorizamos, lamentablemente, en muchas ocasiones esa categorización la asociamos a expectativas desiguales. Lo que estamos constatando aquí que una forma más sutil de categorización, que no es la categorización, por ejemplo, más grande que históricamente nos ha preocupado en la educación, que es la social, la socioeconómica, nosotros clases, sí, claro, o grupos socioeconómicos distintos, sino que al interior del aula convergen niños, bueno, en un sistema que es un poco segregado, que son más o menos homogéneos socialmente, socioeconómicamente, pero que no necesariamente tienen el mismo tono en su color de la piel. Y ahí estamos viendo que, lamentablemente, de aquellos que tienen la piel menos clara, se forman expectativas más negativas. Esa la tienen otros estudiantes, esa la tienen, lo vimos en nuestro estudio, futuros profesores que se están formando en la universidad para ser profesores, e incluso profesores de aula. Por tanto, es un fenómeno bien generalizado en nuestra sociedad. Jorge, y esto, como tú decías, se da en distintos estratos socioeconómicos, es decir, en un colegio particular pagado hay estudiantes blancos y estudiantes morenos, y las expectativas son mayores para los blancos, particulares subvencionados, municipalizados, lo mismo. O sea, podríamos decir de que, por ejemplo, en un colegio de estrato social económico bajo, al moreno se le hace doblemente difícil poder superar las expectativas. Así es. Claro, como aquí se acumulan los efectos, ¿no es cierto? Hay un efecto más global que tiene que ver con que los grupos socioeconómicos se generan expectativas distintas, pero al interior de un mismo grupo, sea este acomodado o sea este pobre, por ejemplo, hay desiguales expectativas, y por tanto, como tú dices, cuando confluyen, lamentablemente, las dos cosas, ¿no es cierto? Que estamos hablando, por ejemplo, de una escuela que está localizada a la cual asisten chicos principalmente de familias de clase más bien baja. Allí, al interior de esas aulas, aquellos que tienen la piel más oscura van a tener también una expectativa más negativa. Y esto tiene que ver porque pensamos nosotros los chilenos equivocadamente que la raza blanca es superior a la raza morena, que los blancos aprenden más rápido que los morenos. ¿A qué se debe finalmente? Da la impresión que esto tiene una raíz histórica, más que no se necesita la psicología social para entenderlo, porque la psicología social se encarga de estudiar fenómenos también un poco en una perspectiva histórica, pero de corto plazo. Aquí necesitamos una historia más larga para entender que este es un país mestizo, ¿no es cierto?, que surgió de la combinación, ¿no es cierto?, de la inmigración europea en su momento con los pueblos originarios. Y en esa combinación se fue instalando la idea de que aquellos que tenían más rasgos europeos, ¿no es cierto?, que en este caso es la piel clara, había una cierta preferencia sobre ellos. Y uno lo ve de manera muy simple, es muy brutal además. Cuando nace una guagua, ¿qué pasa si la guagua que nace es de piel clara? ¿Qué pasa si la guagua que nace es de piel morena? Es inevitable que la gente dice cosas distintas. ¡Qué linda la guagua! ¡Uy, qué amoroso este! ¿Cuánto pesó en el otro caso? Entonces, te das cuenta que no creo que eso lo podemos llamar una sutileza. Estamos hablando de expectativas que están muy arraigadas en nosotros, y por eso mismo es tan importante develarlas, o sea, que las tengamos al frente, que nos molesten, que nos golpeen, para que busquemos forma de cambiarlas, porque esto afecta el futuro de las personas. Porque al final, por ejemplo, las personas de piel morena se tienden a creer ese cuento y decir, si en realidad yo voy a tener menos posibilidades que el rubio.
esto es lo más penoso del estudio, porque la psicología muchas veces estudiamos cuáles son las expectativas que tenemos sobre otros, ¿no es cierto? Entonces, el perceptor, ¿qué piensa de otros? En este caso, le mostrábamos unos expedientes de dos estudiantes que eran idénticos, solo que le mostramos que uno tenía una foto un poquito más clara y el otro un poco menos clara, y la diferencia se basaba enteramente, lo que observamos, en el color de la piel, porque todo lo demás que le decíamos, sus notas, su rendimiento, su historia pasada era idéntica, o sea, no había diferencia. Entonces estamos hablando de que esa es la percepción que tiene la gente. ¿Qué pasa en el otro lado? Fuimos a preguntarle a los niños que están en el aula y les preguntamos cómo sentían que era su color de piel. Y luego, estos chicos que tenían en el aula color de piel más oscura sentían que sus expectativas futuras educativas iban a ser más bajas. ¿Y por qué lo sentían? Porque esto es muy importante saber a través de cómo se hace posible que esto cambie, en las expectativas que ellos se formulan a sí mismos sobre su posible desempeño. Y eso es lo más lamentable, porque cuando las personas tenemos expectativas más bajas, efectivamente nuestra tendencia es a que nuestro desempeño sea finalmente más bajo. Pero es bien increíble, porque dentro de los datos, por ejemplo, se percibía que los morenos podían tener menores resultados de la prueba de selección universitaria, o que incluso después a la larga iban a tener menos ingresos a la hora de trabajar. Y esto, bueno, lo vemos en el aula, lo vemos a nivel escolar, pero quizás también lo podemos ver en el ámbito laboral, cuando se contrata a una persona por sobre otra solo por su apariencia física y por el color de su piel o el color de su pelo. Claro, sabemos que, como estamos hablando de algo que se basa en la apariencia, por tanto la apariencia tiene un impacto muy fuerte, es visual y es un impacto inevitable, ¿no es cierto? Hay muchos países que han legislado para prohibir, por ejemplo, que la gente mande currículum con foto, porque la foto, y yo creo, a mí me pasa en mi propio trabajo que de repente recibo currículum y la presencia de la foto es muy poderosa, aunque yo sé de esto, sé que me va a afectar. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por evitarlo o deliberadamente por sacar la foto del medio para que uno no haga un juicio que esté contaminado por una clave que no debiera contaminar nuestro juicio. Entonces aquí hay un llamado de alerta en este estudio, porque por eso lo hicimos en educación, no porque esté ocurriendo allí el problema, está en todas partes, está en la familia, por eso decía, cuando nace en las familias también a veces se ve que los padres no tratan igualmente a sus hijos que son más morenos, de piel más clara, se ve en el trabajo, se ven los sobrenombres que usamos y la connotación que conllevan, pero cuando están en la educación, yo creo que tenemos una necesidad especial de preocuparnos para que, por ejemplo, la formación de los docentes los prepare para trabajar bien esta diversidad en el aula y que sepan cómo evitar que este sesgo efectivamente termine por limitar las posibilidades de desarrollo de algunos niños. Y se puede. Lo importante es que sabemos cómo hacerlo, sabemos que se puede, pero hay que tomar medidas. Esperemos que se tomen lo antes posible. Jorge, te agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros, que a veces creemos que no existe, pero a la larga con estos datos nos damos cuenta de que sí, y que por Dios que están presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Hacemos pausa, volvemos en instante con más de estas noticias.